los principales aspectos, como los principales grupos, ¿no? Farmacológicos que involucran, ¿no? Estos tipos de fármacos, ¿no? Como los aspectos generales, ¿no? Cómo es que mandan la información o cómo, en qué parte de la fisiología, eh, en este caso, eh, en este caso, introducir o van a, en todo caso, participar estas moléculas, ¿no? Estos fármacos, ¿no? Sabemos que cada sustancia farmacéutica, farmacológica, tiene su mecanismo o su sitio de acción, ¿no? La cual se presenta en su farmacodinamia. El estudio de la farmacodinamia es cómo el fármaco va a modificar al organismo. Sabemos que diferentes grupos farmacológicos van a atacar de diferente forma y van a tener diferente mecanismo de acción. Ahora vamos a comprender los aspectos generales y cómo es que estos fármacos, ¿no? Obviamente que atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿no? Quiere decir que van a llegar al sistema nervioso central, ¿no? Y van a modificar, ¿no? La actividad neuronal, ¿no? ¿De qué forma vamos a poder ¿no? De verlo de un enfoque sencillo, capaz de poder comprender, ¿no? Vamos con una parte introductoria, ¿no? Para poder comprender estos términos, ¿no? Esta parte de introducción, ¿no? Cómo es que, en este caso, de dónde proviene, ¿no? O cómo es que se interconectan, ¿no? Los mecanismos o las comunicaciones neuronales, ¿no? Porque para ello es importante poder entender, comprender cómo funciona, ¿no? El psique, cómo funciona la capacidad cognitiva. Si estamos hablando de ansiolíticos y antidepresivos, debemos entender la fisiología, ¿no? Parte del funcionamiento del sistema nervioso central, ¿no? Esos son digamos, el órgano diana o el sistema objetivo de estos fármacos, ¿no? Entonces vamos a poder tener esta información, ¿no? En este caso, sistema nervioso, ¿no? Tenemos, ¿no? Específicamente compuesto del cerebro, ¿no? La médula espinal, ¿no? El cerebelo, ¿no? El cual también se le llama la sustancia gris o el cerebro, ¿no? Lo conforman las células cerebrales, ¿no? Estas células, ¿no? Pueden estar compuestos de dos tipos, ¿no? El cual va a conformar, vamos a poner un cursor, va a conformar en este caso a las neuronas que van a ser las principales portadoras de la información, ¿no? Las neuronas, ¿no? Que van a, obviamente, por medio de sus dendritos o los axones, en este caso, tienen diferentes partes. Estas neuronas van a intercomunicarse, ¿no? Van a tener una comunicación por impulsos nerviosos, ¿no? Y gracias a esta comunicación vamos a poder tener coordinaciones, ya sea voluntario o involuntario, ¿no? Nuestros órganos internos, por ejemplo, los movimientos, hay movimientos que nosotros no coordinamos, que no están dependientes de nosotros, ¿no? Es como cuando movemos nuestros brazos, nuestros pies, ¿no? Esos movimientos son voluntarios, son conscientes, ¿no? Dependen de nosotros, ¿no? Pero hay movimientos que suceden al interior de nuestro organismo que no están dependientes de nosotros, ¿no? Y eso obviamente se encarga, ¿no? El sistema somático, ¿no? Y obviamente hay neuronas trabajando, ¿no? Coordinando información para que se pueda movilizar, por ejemplo, los movimientos intestinales. El intestino siempre está en constante movimiento para poder mover el bolo alimenticio, para poder mover, ¿no? Los restos alimenticios, ¿no? Alrededor de todos los intestinos. Los intestinos son largos, ¿no? Pueden medir metros de longitud y para poder movilizarlos hace falta la conexión, ¿no? Son movimientos musculares, movimientos fibrosos y eso hace falta comunicación neuronal, ¿no? Entonces, hay movimientos que no dependen de nosotros. Nosotros no podemos decidir si podemos mover nuestros órganos, nuestros intestinos, ¿no? Esos son movimientos que se encarga nuestro sistema somático, ¿no? Parte del sistema nervioso.
Hay movimientos involuntarios que son necesarios y esos también son comandados por las neuronas, ¿no? Que si bien no son conscientes, pero son necesarios, ¿no? Son igual comandados por las neuronas a través de los impulsos nerviosos, ¿no? Entonces tenemos como dos tipos de las células cerebrales, las neuronas, que son las principales portadoras de la información que van a, ¿no?, transportar información y se van a intercomunicar por medio de los axones y las células de glía, ¿no? Que son células auxiliares, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá las microglías, ¿no? Que son otro tipo de células neuronales que también tienen una función auxiliar, ¿no? Sabemos que las neuronas son las que van a transmitir la información, ¿no? Ahora, para poder ver, ¿no?, de una forma general la neurona, sabemos que la neurona es la unidad fundamental y elemental del procesamiento y transmisión de la información del sistema nervioso. Pueden ver que existe neuronas unipolares, neuronas bipolares, neuronas multipolares, ¿no? Vemos que tenemos sus estructuras en la neurona, ¿no? Que son las dendritas, que es la parte de la cabeza, el cuerpo de la neurona. Tenemos el axón, que está compuesto por vainas de mielina, que parecen que fueran unas vainas de, ¿no?, de legumbres, ¿no? Tenemos el botón terminal, los cuales por medio del axón, toda esta parte es el axón que viene a ser como una cola de la neurona, y por el botón terminal van a intercomunicarse con otras neuronas, ¿no? Es toda una interconexión, ¿no?, de redes neuronales, ¿no? Para poder transmitir la información que se desee llegar, ¿no? Esa es la intercomunicación que realizan las neuronas por medio de los axones, ¿no?, de las dendritas y los botones terminales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la diferencia entre, ¿no?, entre una neurona pseudo-unipolar, una neurona bipolar, ¿no?, que está compuesto, ¿no?, por estas diferentes terminaciones, y una neurona multipolar, ¿no?, que va a tener diferentes terminaciones, ¿no? Son las diferentes formas de la neurona, ¿no? Dependiendo de su forma y cómo se presenta la estructura. Eh, Tenemos de saber también, hay neuronas de diferentes formas, dependiendo del tipo de tarea en la cual se va a especializar, en la cual se va a llevar a cabo. En general, una neurona se puede diferenciar en cuatro partes, ¿no? Tenemos el cuerpo celular o la soma, las dendritas, ¿no? El cuerpo celular, que es, ¿no?, lo que comparten con otras células. La neurona es una célula, ¿verdad? Una célula nerviosa, ¿no? Como toda la célula tiene su núcleo, citoplasma, ¿no? Todo esto está ubicado en el cuerpo celular. Aparte también va a tener dendritas, que eso va a diferenciarlo de otro tipo de células, ¿no? Tiene las dendritas, tiene también el axón, que es viene a ser la cola de la neurona, el cono axonal, ¿no? Y los botones terminales, ¿no? Los cuales van a permitir la interconexión con otras neuronas, ¿no? Entonces, esta es ¿no?, la estructura de mi neurona o ¿no?, las células neuronales. Entonces, ¿cuántas neuronas existen en el sistema nervioso? Se supone que existen entre 100 millones y 1 billón, ¿no? Las neuronas no se pueden regenerar, no, no son regenerativas, no son como otras células que, ¿no?, pueden inclusive, ¿no?, regenerarse, renovarse, como otras células que se pueden no dividir y pueden regenerarse, ¿no?, de otros tejidos, como tejidos celulares, ¿no?, en otros sistemas del cuerpo humano. En el caso de las neuronas, no existe regeneración de neuronas, no se puede reponer la cantidad de neuronas. Es por ello que se debe cuidar mucho el sistema nervioso, ¿no? Tenemos que tener cuidado las personas que tienen tema de vicios, ¿no? Consumo de alcohol, de drogas en exceso, ¿no? Porque eso también causa mucho desgaste, ¿no? O los factores que pueden, digamos, propiciar enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Pues sabemos que las neuronas no se pueden reponer, ¿no? No tenemos una cantidad estimada entre 100 millones y 1 billón de neuronas ¿no?, en todo el sistema nervioso. Y las neuronas no se pueden reponer, ¿no?
Entonces, hablando brevemente de cada parte de la neurona, tenemos la soma y el cuerpo que contiene el núcleo, la mayor parte de la maquinaria que contienen y mantienen los procesos vitales de la célula. Su forma varía considerablemente en los diferentes tipos de neuronas, ¿no? Va a variar, ¿no? Dependiendo la forma, porque dentro de las neuronas vemos tipos, ¿no? Diferentes tipos de neuronas que pueden existir. También tenemos las dendritas, por las cuales las neuronas se van a comunicar entre sí. Y las dendritas actúan como importantes receptores de estos mensajes. Vienen a ser como unas antenas de señal, ¿no? Son las antenas de la neurona, ¿no? Que van a recibir la información, ¿no? Son los receptores, ¿no? Por la cual sabemos que la neurona emisora, ¿no? La neurona emisora, desde el axón, va a emitir el mensaje por la cola, por el botón terminal, por el axón, y la neurona que es receptora va a recibir el mensaje por las dendritas, ¿no? La dendrita que se encuentra cerca de la cabeza, ¿no? Al cuerpo soma, ¿no? En el cuerpo soma existen dendritas, ¿no? Que vienen a ser como unas antenas, ¿no? Entonces, la neurona que es la presináptica o la neurona que envía información, ¿no? Lo envía por medio del axón, del botón terminal, y el que recibe, ¿no? La neurona que recibe, ¿no? Lo hace por medio de las dendritas, ¿no? Que está adyacente al soma o cuerpo. Y el axón, que viene a ser un tubo largo y delgado, parecido a una cola, ¿no? A menudo recubierto de una vaina de mielina, ¿no? Recubiertos, ¿no? De vaina de mielina. Está mayormente recubierto, ¿no? Esta cola o este axón está recubierto por vainas de mielina, ¿no? Le tienen esta forma. Lleva información desde el cuerpo celular hasta los botones terminales, ¿no? Entonces, transporta, se encarga de transportar la información desde la soma o el cuerpo hasta los botones terminales donde va, ¿no? A llevarlo a la otra neurona, ¿no? Esta es una forma microscópica, así es como se ve, ¿no? La neurona, ¿no? En microscopio, es así como logramos ver el cuerpo o soma, y este viene a ser las dendritas, ¿no? Las dendritas, desde por acá puede ser el axón, ¿no? Acá vemos las diferentes dendritas, ¿no? Por donde va a recibir la información, donde se va a interconectar con otras neuronas, ¿no? Acá vemos un aumento, ¿no? De microscopio. El cuerpo soma, las dendritas, el axón, ¿no? También tenemos los botones terminales, ¿no? La mayoría de axones se van a dividir y se ramifican muchas veces, ¿no? En el extremo de las ramificaciones se encuentran unos pequeños engrosamientos que se van a llamar botones terminales, ¿no? Estos botones terminales van a enviar la información a la otra neurona, ¿no? Tienen una función muy especial, ¿no? Cuando un potencial de acción que viaja por la acción llega a los botones terminales, estos secretan los neurotransmisores, ¿no? Los botones terminales, ¿no? Vienen a ser así, ¿no? Es unas terminaciones que se van a engrosar al final y van a enviar la información, van a secretar neurotransmisores. Neurotransmisores son sustancias que al ser captadas por otra célula van a tener efectos, ¿no? Neurotransmisores puede ser la noradrenalina, la serotonina, la dopamina, ¿no? Y estas son secretadas por los botones terminales, ¿no? Y esta viene a ser, por ejemplo, la neurona que emite información o emite los neurotransmisores es la neurona presináptica, porque va a ser sinapsis o va a ser intercambio de información.
Y la neurona que lo va a recibir, ¿no? Que recibe información, viene a ser la neurona postsináptica, ¿no? Neurona postsináptica. Bien. Entonces, cuando hay un efecto, por ejemplo, de adrenalina o noradrenalina, la neurona va, ¿no? En todo caso, a tener diferentes tipos de efecto, ¿no? Cuando aumenta la secreción o la recepción de adrenalina, obviamente en la célula van a haber receptores adrenérgicos, noradrenérgicos, receptores serotoninérgicos, en el caso, ¿no? De la serotonina, también hay receptores dopaminérgicos, ¿no? Y estos van a tener diferentes efectos, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, ¿no? Esa es la información que se va a enviar, ¿no? Tanto neurotransmisores como, ¿no? Eh, envío de información, ¿no? Transmisión de hormonas, ¿no? Son sustancias que al ser transmitidas transmiten una información y van a causar un efecto determinado, ¿no? Entonces, los botones terminales tienen esa función, ¿no? La que envía información se le llama presináptica y la que va a recibir es la postsináptica. Bien, esa es la información, ¿no? Igual como dice en la imagen, ¿no? El botón presináptico cuando envía información y el botón postsináptico el que va a recibir, ¿no? Así es como se interconectan, ¿no? Se conectan las neuronas. Ahora vamos a ver lo que significa una sinapsis. La sinapsis viene a ser la unidad de la neuro y la psicofarmacología, ¿no? Y viene a ser la sinapsis, ¿no? ¿Cuál sería la unidad de la neurofarmacología y la psicofarmacología, ¿no? Que viene a ser el trasvase informativo entre las neuronas. Se produce a nivel de una unión especializada llamada sinapsis, ¿no? En la cual se va a transmitir información, ¿no? Información viene a ser por medio de neurotransmisores, estas sustancias que al tener contacto con la, ¿no? Con la célula postsináptica, ¿no? Va a tener efectos diversos, ¿no? Diferentes efectos. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Mi axón presináptico, ¿no? Son los receptores de proteínas, que son los receptores. Estas son vesículas sinápticas, la cual contiene al neurotransmisor. Este es el espacio sináptico donde se va a realizar la sinapsis o la interconexión, ¿no? Y aquí se van a secretar los neurotransmisores, ¿no? Se liberan los neurotransmisores y estos van a ser asimilados por los receptores, ¿no? Y es así cómo se determina y cómo se ejecuta una determinada acción, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona está en estado eufórico, o cuando está en estado no de alerta, estado de euforia, aumenta los niveles de los neurotransmisores, ¿no? Aumenta los niveles de adrenalina, de dopamina. También hay otro neurotransmisor que se llama acetilcolina, ¿no? Serotonina, ¿no? Cuando una persona está en muy estado de alerta, ¿no? Aumentan el nivel de estos neurotransmisores, ¿no? Y esto hace que la persona, ¿no? Esté en mayor estado de alerta, ¿no? Esté en un estado eufórico, ¿no? Excitatorio, también como se le llama, ¿no? En términos clínicos, ¿no? En un estado de alerta. A través de ella, ¿no? A través de la sinapsis, la actividad eléctrica de una neurona, denominada neurona presináptica, la que envía información, influencia la actividad de una segunda neurona llamada la neurona postsináptica, ¿no? La que va a recibir la información. Entonces, esto es importante porque los fármacos que actúan, por ejemplo, los antidepresivos, ¿no? O los fármacos que son sedantes, ¿no? Los fármacos ansiolíticos van a atacar a este mecanismo, ¿no? Bloqueando, por ejemplo, los receptores, ¿no? O impidiendo que se produzca la sinapsis.
¿no? Muchos de estos fármacos bloquean la sinapsis y por ello es que se reducen, ¿no? La recepción o la emisión de estos neurotransmisores. Y al bloquearse o al inhibirse, obviamente me va a producir un estado no inhibitorio. Ya no voy a estar tan eufórico, ya no voy a estar en tanto estado de alerta, ¿no? Es por ello que se producen una gama de antidepresivos, ansiolíticos, ¿no? Para el manejo de ansiedad, de depresión, ¿no? Una persona que está en constante, ¿no? Pensamientos, ¿no? O en constante ansiedad está en un estado muy alto de alerta, ¿no? Se busca bajar la cantidad de neurotransmisores para que esté en un estado de calma. Igual los fármacos que son sedantes, que inducen al sueño, también buscan suprimir estos neurotransmisores bloqueando los receptores, ¿no? O activando el receptor GABA, perdón, el receptor GABA, gamma aminobutírico, que se encarga de hiperpolarizar, hiperpolariza mi célula postsináptica y eso hace que no se unan estos neurotransmisores. O sea, con el fin de no unir la noradrenalina, adrenalina, dopamina, si bajan estos neurotransmisores, no va a haber un efecto excitatorio y si no hay, va a haber un efecto sedante, ¿no? Cuando se usa el sistema GABA, ¿no? Y eso va a hacer que la persona pueda entrar en un estado de sueño. Inclusive la gabapentina, la pregabalina también se usa para un tema de dolor, un manejo de dolor, ¿no? Manejo sedante, ¿no? Porque también disminuye, en este caso, el mecanismo de dolor a nivel del sistema nervioso, porque bloquean muchos de estos neurotransmisores, ¿no? Entonces quería que se entienda esta parte de las neuronas para saber y comprender cómo es que atacan estos fármacos, ¿no? A qué nivel de sistema nervioso van a atacar, ¿no? Sabemos que atacan al sistema de la sinapsis, ¿no? En la sinapsis de las neuronas, ¿no? Ya sea a los receptores, a la célula postsináptica o a la célula presináptica. O también hay células como los hipnóticos o los benzodiazepinas, los barbitúricos, que activan el sistema GABA. Y al activar el sistema GABA va a hiperpolarizar mi célula postsináptica y también bloquean estos neurotransmisores. La persona ya no va a estar en tanto estado de alerta, ¿no? Va a estar más sedada, la persona va a estar sedada, ¿no? Va a estar más calmada, ¿no? Por ello es que se usan, ¿no? El área de psicofarmacología, psiquiatría, ¿no? Utilizan estos fármacos. Por otra parte, ahora al área de neurología lo usa para el tratamiento de dolor, ¿no? Pero son dolores neurálgicos, ¿no? Por un dolor de cabeza no te van a recetar este medicamento. Son dolores neurálgicos cuando hay tema de hernia lumbar, dolores de la columna, ¿no? Que deba recomendar un neurólogo, un neurocirujano. Bien, espero que hasta ahí esté clara la información. Si no, me pueden hacer cualquier consulta, ¿no? Para que esté quedando la información, ¿no? Entonces, para comprender el tema de la sinapsis, eh, tenemos la unidad, ¿no? Sabemos que es la unidad de la neuro de la psicofarmacología, ¿no? Hay dos tipos de sinapsis, sinapsis eléctrica y la sinapsis química, ¿no? Vamos a primero ver la sinapsis eléctrica. La sinapsis eléctrica es las membranas de la célula pre y postsináptica están unidas por una unión tipo gap o unión comunicante. Esta unión deja en su centro un canal de comunicación a través del cual va a fluir una corriente iónica de una célula y de una forma directa se encuentra también el músculo cardíaco liso y los hepatocitos, ¿no? Va a haber una comunicación eléctrica, ¿no? No tanto de neurotransmisores, pero sí se comunican electrones, ¿no? Y esto más que todo va dirigido a un tema de musculatura lisa cardíaca, ¿no? Un tema de corazón, cuando bombea el corazón, se utiliza mucho ese tipo de sinapsis, ¿no? En el cual no necesariamente hay un intercambio de neurotransmisores. En el cual sí tenemos neurotransmisores es en la sinapsis química, ¿no? Donde se va a utilizar, ¿no? Neurotransmisores como no en la
noradrenalina, la adrenalina, acetilcolina, serotonina, dopamina, ¿no? Endorfinas también, ¿no? Que son otras que utilizamos, que produce el mismo cuerpo cuando entra en actividad, ¿no? En actividad física, produce endorfinas, ¿no? Entonces, la química, ¿no? Supone la transmisión de neurotransmisores, ¿no? Localizados en la membrana postsináptica, ¿no? Se van a recepcionar por receptores proteicos, ¿no? Que se localizan en la membrana de la neurona postsináptica, ¿sí? Es así como se esquematiza esta información. Tenemos la sinapsis eléctrica, el cual cómo se transfiere información entre las células por medio del transporte iónico, ¿no? Transporte de iones como el cloro, por ejemplo, ¿no? El cloro, ¿no? Transporte de halógenos, ¿no? El cual se va a polarizar, ¿no? Iones como el calcio, el potasio, ¿no? Esos iones, ¿no? Van a hacer, ¿no? Eh, interconectados o se van a intercambiar entre una neurona y otra. También es posible, ¿no? Hacer esta intercomunicación entre iones, ¿no? Sabemos que los iones celulares son calcio, potasio, ¿no? Sodio en algunos, en otro tipo de células, ¿no? Mayormente de calcio y potasio, es las cuales se utilizan, ¿no? Para la comunicación iónica, ¿no? Y se utilizan canales directos, ¿no? Puede haber una interconexión entre ambas neuronas y se utilizan canales directos donde pasan, ¿no? Estos electrolitos, estos iones. Y la sinapsis química es la más común que conocemos, ¿no? En la cual hay unas vesículas sinápticas y, ¿no? Y suelen liberarse estos neurotransmisores, ¿no? De la secreción de estas vesículas, ¿no? Es- se produce las exocitosis de las vesículas, donde se rompen las vesículas y se liberan los neurotransmisores, y el cual, una vez liberado en el espacio sináptico, son captados por el receptor ubicado en la membrana de la neurona postsináptica, ¿sí? Entonces, tenemos dos tipos de sinapsis, ¿no? Sabemos que hay una neurona presináptica que envía la información, la neurona postsináptica que va a recibir, ¿no? Recibe la información. Neurotransmisor, sabemos que tiene una propiedad, ¿no? Químicamente de aminoácidos y aminas. Por ejemplo, el ácido gamma aminobutírico, o también se le llama GABA, ¿no? Hay medicamentos que inclusive potencian la actividad del GABA. Si uno activa este ácido, el ácido gamma aminobutírico o el GABA, va a haber una hiperpolarización, ¿no? Se hiperpolariza mi célula postsináptica y esto hace que no dejen entrar los demás neurotransmisores, ¿no? Y obviamente esto va a causar un efecto sedante, ¿no? Un efecto sedativo. Eso se usa bastante para pacientes, ¿no? Como para un efecto hipnótico, también para un tema, un manejo del dolor, ¿no? Hay otros neurotransmisores como el glutamato también, ¿no? Y los que hemos mencionado también. También hay otro tipo de transmisores como los neuromoduladores, ¿no? Neuromoduladores que regulan la acción de neurotransmisores. No tiene actividad intrínseca, pero pueden modificar actividad simpática cuando inicia, ¿no? Por ejemplo, la encefalina, ¿no? Puede tener o puede simular la actividad de un neurotransmisor. También tenemos como neurohormonas, ¿no? Que tienen una actividad intrínseca, van a generar un efecto fisiológico importante, ¿no? Pero para desencadenarse, la acción en la sinapsis debe transportarse en la circulación hasta su lugar de acción, ¿no? Debe estar circulando, ¿no? Por la circulación sanguínea hasta el lugar donde se va a actuar. Por ejemplo, la adrenalina, acetilcolina, que son neurotransmisores, ¿no? Neurohormonas muy importantes, ¿no? Que van a activar el sistema adrenérgico o simpático, acetilcolinérgico o sistema colinérgico o parasimpático también, ¿no? Son sistemas y cada uno tiene un conjunto de efectos diferentes, ¿no?
Entonces, acá vemos en este listado una lista de neurotransmisores, ¿no? Que conforman aminas y aminoácidos, ¿no? Y enzimas biosintéticas marcadoras, ¿no? Que fueron, digamos, sintetizadas, ¿no? Por el hombre. En el caso de transmisores que son aminas, que obviamente pasan de una neurona a otra, de neurona postsináptica a neurona presináptica a neurona postsináptica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, neurotransmisores que son de tipo aminas, la acetilcolina, la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina, ¿no? La serotonina, que también se le llama el transmisor de la felicidad, la histamina, la colinoacetiltransferasa, la tirosina hidroxilasa, dopamina beta hidroxilasa, la tirosina hidroxilasa, dopamina beta hidroxilasa, la triptófano hidroxilasa, la histidina descarboxilasa. Es decir, estas, de cada transmisor va a tener su amina, su enzima marcadora, ¿no? La cual va a ayudar a su identificación, ¿no? La colina acetiltransferasa va a identificar o va a marcar acetilcolina, ¿no? La tirosina hidroxilasa va a marcar la dopamina, ¿no? Para métodos de identificación, de aislamiento, ¿no? Son métodos, digamos, biológicos que se usan, ¿no? En laboratorios de biología, ¿no? Para investigación, para pruebas, ¿no? También dentro de los transmisores que son tipo aminoácidos, tenemos el famoso ácido gamma aminobutírico, que es el GABA. Su marcador va a ser la descarboxilasa de levoglutamato. También tenemos la glicina, que es un transmisor de tipo aminoácido, la cual su enzima marcadora van a ser enzimas de metabolismo intermediario. Tenemos también glutamato, que es un transmisor de tipo aminoácido, y su enzima marcadora va a ser las enzimas también de metabolismo intermediario, ¿no? Este, esa lista de transmisores es tomado del libro de Velázquez de farmacología básica y clínica, ¿no? También hay neuropéptidos que también pueden coexistir y pueden encontrarse con neurotransmisores, ¿no? Con aminas neurotransmisoras. Tenemos la dinorfina, que puede estar con el glutamato, la somatostatina, que puede estar con el GABA, el CCK, el BEP, CCK que es la colicistocinina, el BEP, que es el péptido intestinal vasoactivo, que puede estar con la acetilcolina, la sustancia P, la NPI, que es el neuropéptido, que puede estar junto con la noradrenalina, la neurotensina, el CSK, que es la colecistocinina, que está con la dopamina, la neurotensina, tenemos el neuropéptido Y, neurotensina, encefalina, sustancia P, y el TRH, que es la hormona liberada de tirotropina, que está junto con la serotonina. Entonces, hay diversas sustancias que pueden ser, ¿no? Transmitidas entre las neuronas. Ahora vamos a ver los fármacos que actúan en el sistema nervioso, ¿no? De una forma general, podemos ver que hay diferentes grupos de fármacos, ¿no? Tenemos los neurofármacos, que son fármacos que se utilizan ¿no? Que actúan, ¿no? Para un tema neurológico, que atraviesan la barrera hematocefálica y modifican el sistema nervioso central, pero es un tema neurológico, ¿no? Pero manejo el sistema nervioso con fines meramente fisiológicos, ¿no? Para mejorar la fisiología del sistema nervioso central, nervioso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los anestésicos, que es para el manejo del dolor, ¿no? Para suprimir el dolor por un procedimiento que se va a realizar. Los analgésicos para el manejo del dolor, ¿no? Hay analgésicos que atraviesan la barrera hematocefálica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los opioides, ¿no? Los derivados del opio. Los hipnóticos también, los sedantes, los antipilépticos, los antiparkinsonianos que son para el Parkinson, ¿no? La levodopa, la carbidopa, los antipilépticos, ¿no? Para el tratamiento de las convulsiones, de la epilepsia. Y por otro lado tenemos los psicofármacos, que ya es más que todo alivia para un tema cognitivo-conductual, ¿no? No es tanto para un tema neurológico, para mejorar la fisiología,
Más que todo para mejorar la psique, la cognición o la conducta del paciente, ¿no? Para aliviar el tema de trastornos de la personalidad, trastornos de la depresión, trastornos de la ansiedad, ¿no? Mayormente la depresión, ¿no? En conjunto de la depresión surgen los trastornos de personalidad. Entonces, los psicofármacos ayudan en esta parte para poder aliviar estos diferentes trastornos, ¿no? Que se puedan dar, ¿no? Los antipsicóticos que ayudan a manejar o evitan que el paciente vea episodios o fantasiosos, ¿no? O a sobrepensar las cosas, ¿no? Hay pacientes que sufren de esquizofrenia, la cual divagan o tienen pensamientos divagantes, ¿no? O tienen a sobrepensar o a tener alucinaciones. Entonces, para esos pacientes se les administra antipsicóticos. Los ansiolíticos son para el manejo de ansiedad, ¿no? Hay trastornos, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, o hay personas que simplemente sufren de ansiedad, ¿no? Y se les da este tipo de fármacos, los ansiolíticos. Los antidepresivos, no hace falta mencionar o describirlo tal cual, es como su nombre lo dice, está explícito, el manejo de la depresión, ¿no? Pero es una depresión ya patológica, no es una tristeza simple, ¿no? Que se ve día a día, ¿no? Una tristeza que te da ocasionalmente, ¿no? Es, depresión ya es un estado en la cual no puedes hacer tus actividades normalmente, ¿no? Te impide hacer tus actividades, inclusive ya compromete tu salud, ¿no? La persona tiene problemas de sueño, problemas de concentración, ¿no? De inclusive estado anímico de la persona ya, eso ya obviamente es diagnosticado por un médico psiquiatra. No está como una persona lo dice, estoy con la depre, ¿no? Pero eso en realidad no tienes depresión, es una emoción transitoria de tristeza, ¿no? No hay que confundir la tristeza con una depresión, ¿no? Tener depresión es algo totalmente diferente, ¿no? Y eso obviamente solo el psiquiatra lo puede diagnosticar, ¿no? Estimulantes también, estimulantes son sustancias que lamentablemente eran utilizadas con otros fines, ¿no? Pero las personas lo utilizan, ¿no? Para poder estimularte, ¿no? Como la heroína, cocaína, ¿no? Y las sustancias que son alucinógenas, ¿no? Que van de la mano con los estimulantes, ¿no? Inclusive hay, ¿no? Sustancias sintéticas que las utilizan y se producen de forma ilícita, ¿no? Y también modifican, ¿no? El tema de la conducta y la percepción de la realidad, ¿no? Hay una sociedad de los médicos en Perú, la Sociedad Peruana de Neurología, en la cual están los médicos, obviamente los neurólogos. Hay también una sociedad de neurocirugía, los neurocirujanos. También viene el tema de la columna, ¿no? Todo lo que es el sistema nervioso central con la columna, ¿no? Para cuando vean temas de operación, hernias lumbares, ¿no? También manejan este tipo de medicamentos. Y también tenemos la Asociación Psiquiátrica Peruana, los psiquiatras manejan ese tipo de medicamentos, ¿no? Como antipsicóticos, ansiolíticos, antidepresivos, ¿no? Estimulantes y alucinógenos, más que todo para mejorar, ¿no? Si hay un tema de adicción, ¿no? Y para poder mejorar los síntomas del síndrome de abstinencia, ¿no? Cuando el paciente se encuentra en rehabilitación. Ahora vamos a pasar con el tema de los fármacos, ¿no? Los fármacos tenemos mayormente lo que son ansiolíticos y antidepresivos, ¿no? Vamos a ver también una parte de los antipsicóticos, ¿no? Pero mayormente lo que venimos a ver, los ansiolíticos son más que todo fármacos utilizados para el manejo de la ansiedad, ¿no? La ansiedad que hoy también es diagnosticada, ¿no? Si ustedes dicen tener o un familiar, no tenemos, digamos, esa potestad, ¿no? De poder, porque el psiquiatra hace una evaluación, ¿no? Con entrevista al paciente, su experiencia, ¿no? Inclusive con una evaluación psicológica, ¿no? Con, obviamente, psicólogos especializados con especialidad, ¿no? Entonces, no puede
no puede presumir o no puede, digamos, dar libremente, ¿no? O estás con ansiedad, ¿no? Porque hay, claro, puede ser un estado temporal, ¿no? Pero hay personas que realmente tienen un diagnóstico de ansiedad que requieren medicación, ¿no? Pero eso solo lo decide el psiquiatra, nada más, ¿no? Sí, y hay un tema de depresión que también requiere medicación, ¿no? Y eso es solo del psiquiatra. Y esos medicamentos obviamente son regulados con receta médica, ¿no? Todos los fármacos que atraviesan la barrera hematocefálica son prescritos bajo receta, porque se sabe que pueden tener efectos adictivos, aparte que también no se deben tener automedicación, ¿no? Por automedicados. No es como tomarte un antigripal o un antitusígeno, porque esto llega al sistema nervioso central y si no se maneja con el debido cuidado, puede tener daños reversibles o irreversibles, ¿no? Daños a nivel del sistema nervioso. Inclusive puede producir cierta adicción a pacientes, ¿no? Pues se maneja con mucho cuidado, ¿no? Se debe manejar con una sugerencia del médico, ¿no? Con la prescripción que nos da el médico. Primero vamos con los fármacos antipsicóticos o también se le llaman neurolépticos. Los fármacos antipsicóticos se emplean para tratar la psicosis, ¿no? Como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Hoy en día también son utilizados para tratar otras condiciones, ¿no? Para ver tema de alucinaciones, ¿no? Para esos pacientes que tienen esquizofrenia, ¿no? Tienden a divagar o a tener pensamientos, ¿no? Tener lagunas mentales, ¿no? Se habla también que la esquizofrenia tiene, o en todo caso, escuchan voces, ¿no? Y eso puede desquiciar a una persona. Hay diferentes grados de esquizofrenia, ¿no? Inclusive ha habido casos de personas que han sido agresivas, ¿no? Por haber tenido esta enfermedad y no haber sabido diagnosticarse o tratarse a tiempo, ¿no? Hoy en día no se utilizan también se utilizan para tratar otras condiciones, ¿no? Hay muchos fármacos, por ejemplo, antidepresivos, ¿no? Por ejemplo, amitriptilina, originalmente la amitriptilina se utilizaba como antidepresivo, pero hay algunos neurólogos, neurocirujanos que lo utilizan también para otros, ¿no? Para otros usos, para otros medios, ¿no? Lo pueden usar para un tema de dolor, ¿no? Para un tema sedativo. Estos fármacos que se utilizan a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Pueden manejarse y pueden utilizarse para un diagnóstico similar, ¿no? O dependiendo del médico, su evaluación, les puede dar diferente uso, pero obviamente el médico debe ser el que prescribe, ¿no? Por eso es que dicen que los antipsicóticos se les puede dar otro uso para tratar otras enfermedades que no necesariamente sea esquizofrenia o un trastorno bipolar, ¿no? El tratamiento reduce la intensidad y la frecuencia de los síntomas, consiguiendo una buena calidad de vida, ¿no? Como le digo, también es conocido como fármacos neurolépticos. ¿Sí? Siguiendo con los neurolépticos, tenemos dos grupos, los clásicos o típicos, los atípicos, ¿no? Se dividen en dos grupos, ¿no? Tenemos los típicos y los atípicos. En el caso de los típicos, tenemos los derivados de las fenotiacinas y se pueden dividir entre grandes grupos. El grupo uno que es la clorpromacina, la levomepromacina, o también se le llama la metotriptamina y promacina, ¿no? Que son los típicos, ¿no? Los típicos que se utilizan, ¿no? Y el grupo 2 dentro de los típicos tenemos la periciacina y la pipotiacina. El grupo 3 tenemos a la flufenacina, la perfenacina, la proclorpenacina y la trifluoroperacina, ¿no? Son los diferentes antipsicóticos típicos que se usan, ¿no? Mayormente de grupo uno se tiene, por ejemplo, la clorpromacina, ¿no? La clorpromacina
que se encuentra disponible, ¿no? En el petitorio, ¿no? En algunos establecimientos de salud, ¿no? Del Estado se pueden conseguir, o también en el ámbito privado, ¿no? Y me parece también que la levomepromacina también se consigue. Obviamente, estos medicamentos que estamos mencionando durante toda la ponencia deben ser prescritos por un médico de la especialidad, ¿no? Y todos son dispensados con receta médica vigente. Dentro de los fármacos atípicos, ¿no? Encontramos a la amisulprida, el aripiprazol, que también el aripiprazol también es muy utilizado, ¿no? Para el manejo del control de los impulsos, ¿no? Muchos de estos fármacos también se utilizan para el manejo de trastornos de la personalidad, ¿no? Eso también va a ser dependiendo del manejo de los médicos, ya sea médico psiquiatra, ¿no? Que tenga la especialidad. También tenemos la clozapina, la olanzapina, que también es muy utilizada, y se encuentran dentro del petitorio de la categoría de los medicamentos, la quetiapina, ¿no? Han escuchado de la quetipin, ¿no? Que viene de diferentes concentraciones. La risperidona, que también es un fármaco, un antipsicótico muy utilizado, y se encuentra también dentro del petitorio, la sotepina también, ¿no? Bueno, sotapina no recuerdo mucho si está dentro del petitorio, pero sí se encuentra más disponible la quetiapina, la risperidona, la olanzapina, el aripiprazol también, ¿no? Y probablemente eh, estos fármacos que están mencionados, los atípicos, son más tolerados que los demás antipsicóticos, ¿no? Por eso es que se mencionan, ¿no? Hay muchos más, ¿no? Obviamente dentro de la familia, ¿no? Pero son los que son mejor tolerados, mejor asimilados por los pacientes, porque obviamente el paciente antes de tomar estos fármacos se le debe hacer un análisis de sangre completo, ¿no? Análisis de células blancas, ¿no? De leucocitos, ¿no? Cómo están sus defensas, ¿no? Eh, de urea, ¿no? Cómo están sus niveles de triglicéridos, ¿no? Glucosa, lípidos, ¿no? Porque estos fármacos también pueden tener o pueden modificar en este caso, ¿no? El tema renal del paciente, ¿no? Cómo está ¿no? Su urea, sus triglicéridos, ¿no? Su bilis del paciente. Entonces, antes de tomar estos medicamentos que son del sistema nervioso central, el médico mayormente pide, y si son mayorcitos, son de edad mayor, edad adulta mayor, con mayor razón, les pide un examen médico, examen clínico, ¿no? Para evaluar, ¿no? Ellos dictaminan qué tipo de fármaco les va a dar, porque hay fármacos que son más fuertes que otros y pueden ser más agresivos, ¿no? Y también se les da la posología, qué concentración van a tomar, ¿no? Media tableta o de cuánta concentración, como la quetiapina, que viene en diferente concentración. O también se le da media tableta, una tableta al día, ¿no? O cuántas veces al día se le va a dar. Por ello es que debe valorarse como tratamiento de primera línea de la esquizofrenia recién diagnosticada ante efectos adversos y las recaídas, ¿no? Entonces, obviamente los antipsicóticos son utilizados, ¿no? Originalmente para el tratamiento de psicosis, de esquizofrenia, ¿no? O trastornos de personalidad que refieran, ¿no? Pensamientos, ¿no? Lagunas mentales, ¿no? Pensamientos invasivos. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción de estos antipsicóticos? Bloquean a nivel central los receptores dopaminérgicos de dos, ¿no? Al bloquearlos, obviamente, en condiciones terapéuticas, también bloquean los receptores de serotonina, ¿no? Sabemos que para cada neurotransmisor se une a un receptor específico, ¿no? En este caso, los antipsicóticos van a bloquear receptores de dopamina D2 y receptores de serotonina 5HT2, ¿no? Y con diferente sensibilidad. Algunos otros subtipos de receptores noradrenérgicos, ¿no? Colinérgicos e histaminérgicos, ¿no? Entonces los antipsicóticos van a bloquear, ¿no? Estos receptores antes de que puedan ser segregados, ¿no? Obviamente antes de que se libere dopamina, ¿no?
o serotonina, entonces los fármacos dopaminérgicos, perdón, los fármacos antipsicóticos, ¿no? Van a bloquear el receptor dopaminérgico D2 y receptor de serotonina 5-HT2, ¿no? Entonces aquí va a haber un bloqueo, ¿no? Los fármacos antipsicóticos van a bloquear, ¿no? Bloquean los receptores con el fin de que estos neurotransmisores no puedan entrar. Y así la persona no se encuentra en un estado excitatorio, no esté tan alerta. Entonces, estos pensamientos invasivos, ¿no? Alucinógenos no van a poder ingresar. Pero a la par también pueden bloquear otros receptores de noradrenalina, colina y de histamina, ¿no? Y así el paciente no va a poder propiciar estas lagunas mentales, ¿no? Estas alucinaciones, ¿no? Va a bajar sus síntomas. Ahora vamos con el tema de los ansiolíticos. Ya hemos visto los antipsicóticos. Ahora vamos a ver, ¿no? En este caso, los ansiolíticos. Los ansiolíticos son más que todo son dirigidos para manejar el tema de la ansiedad, para reducir los síntomas de ansiedad, ¿no? Por ello es que nos dice que los ansiolíticos son medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central, reduciendo la angustia y la ansiedad del paciente. Se utilizan, por tanto, para tratar los síntomas de nerviosismo, síntomas de insomnio, ¿no? Cuando el paciente no puede dormir, cuando se encuentra muy nervioso, muy alerta y cuando está muy ansioso, ¿no? El tema de la ansiedad es muy importante. La gran mayoría de estos medicamentos usados son las denominadas benzodiazepinas, ¿no? Que vamos a revisar, ¿no? El tema de las benzodiazepinas, que se relaciona mucho con ¿no? Con el sistema GABA, ¿no? Entonces vamos a revisar las benzodiazepinas, ¿no? En la cual debemos comprender que están dentro de estos fármacos ansiolíticos. En el caso de las benzodiazepinas, tenemos que actúan aumentando la acción de una sustancia química natural del cerebro, se llama el ácido gamma aminobutírico, o también se le llama el GABA. El GABA viene a ser un neurotransmisor, es decir, es un agente que transmite mensajes desde una célula cerebral, no desde una neurona, que viene a ser la neurona presináptica, el cual el mensaje del GABA transmite es un mensaje de inhibición. Comunica a las neuronas en las que se pone en contacto, o sea, las neuronas postsinápticas que reciben el GABA, que disminuyen la velocidad o dejen de transmitir, ¿no? O sea, una vez que el GABA ingresa, esta es la neurona, ¿no? Una vez que el GABA, que también es un neurotransmisor, ingresa a la neurona postsináptica, hace para que ésta se hiperpolarice, se cargue y no deje ingresar información, o sea, que se inhiba, se va a hiperpolarizar o se va a sobrecargar y no va a permitir ingresar otro neurotransmisor. Se va a inhibir, ¿no? La recepción de otros neurotransmisores. Es decir, cuando quiere ingresar adrenalina, serotonina, dopamina, ¿no? Histamina, no va a poder ingresar. Esos son efectos del GABA, ¿no? Estos fármacos no van a poder ingresar. Y obviamente el paciente cae ¿no? En un efecto sedante, ¿no? Ya no va a estar tan alerta, porque el GABA ha enviado un mensaje de inhibición. Por ello es que las benzodiazepinas también son hipnóticos, ¿no? Hipnóticos porque van a inducir al sueño. Si los benzodiazepinas potencian la actividad del GABA, obviamente van a potenciar a que aumente la cantidad de GABA. Obviamente la célula se va a sobrecargar más y se va a inhibir mucho más, ¿no? Se va a hiperpolarizar más. Entonces la célula, con mayor razón, no va a dejar ingresar nada de dopamina, nada de adrenalina, nada de serotonina, ¿no?
y eso va a hacer que el paciente quede sedado, ¿no? Si al no haber estas, ¿no? Estos efectos excitatorios de alerta, el paciente va a hacer todo lo contrario, ¿no? De no estar alerta va a pasar al otro extremo. Va a estar con sueño, adormitado, sedado, ¿no? Porque obviamente al bloquear estos neurotransmisores, ya no va a estar en estado de alerta, ¿no? Ese es el impulso nervioso que causa, ¿no? La neurona uno que segrega, ¿no? Estas son las vesículas donde se almacena el GABA, va a segregar el GABA. El GABA es liberado en la neurona uno. Estas son las benzodiazepinas, ¿no? Que van a unirse a estos receptores, ¿no? Y van a potenciar, ¿no? La actividad del GABA. El GABA reacciona con los receptores de la neurona 2, que permite que entre el cloro. Y al entrar el cloro, obviamente la célula se va a hiperpolarizar, ¿no? Entonces, al hiperpolarizarse, el impulso nervioso va a quedar inhibido, ¿no? Se va a inhibir, ¿no? Porque ya no deja ingresar a otros neurotransmisores, ¿no? Ya no va a dejar ingresar, entonces la neurona queda inhibida totalmente. Se va a inhibir por acción del GABA, ¿no? Porque las benzodiazepinas van a potenciar los receptores del neuronal GABA, van a potenciar la actividad del ácido gamma aminobutírico, ¿no? Con el fin de que el paciente ya no esté en un alto estado de alerta, ¿no? Sino todo lo contrario. Tenemos que la benzodiazepina es la forma en el que el GABA transmite su mensaje inhibidor es a través de lo que podríamos llamar un inteligente dispositivo electrónico. Su reacción con los sitios especiales, es decir, con los receptores GABA ubicados en la parte exterior de la neurona, que lo recibe va a abrir un canal, permitiendo así que las partículas con carga negativa, es decir, los iones de cloruro, ¿no? Como lo que hemos visto en pantalla, ¿no? Los iones de cloruro entren a la neurona. Estos iones negativos van a sobrecargar la neurona. Si la neurona se sobrecarga negativamente, esto va a hacer que debilite la respuesta de la neurona a otros neurotransmisores, la cual en condiciones normales la excitarían, ¿no? O sea, recibiría adrenalina, dopamina, serotonina, ¿no? Y esto causaría una excitación en la neurona. Pero debido a que entró el GABA y abrió los canales dejando ingresar mucho cloruro, esto va a hacer que ¿no? sobrecargue la neurona. Y esto va a inhibir la neurona, no va a hacer que ingrese otro neurotransmisor, ¿no? Ese es el efecto del GABA. Es por eso que las benzodiazepinas se unen al sitio de acción para potencian la acción del GABA. Como resultado del incremento de la actividad inhibitoria del GABA, causada por las benzodiazepinas, va a disminuir la producción cerebral de los neurotransmisores excitativos. Incluso se reduce la producción de norepinefrina, o también llamado noradrenalina, ¿no? En términos, ¿no? fisiológicos, ¿no? Sabemos que la epinefrina es igual a adrenalina, es lo mismo, ¿no? Por eso es que en las farmacias no consiguen con el nombre de adrenalina, sino como epinefrina, que viene a ser lo mismo, ¿no? Epinefrina, adrenalina es lo mismo, ¿no? También reduce la producción de serotonina, reduce la producción de acetilcolina y reduce la producción de dopamina. Sí, eso es para poder entenderlo, ¿no? Cómo es que la neurona no segrega el GABA, las benzodiazepinas se unen al sitio de acción del GABA con la célula postsináptica, el GABA se une inmediatamente, como está potenciado su efecto va a abrir, ¿no? Con mayor razón abre rápidamente los canales de cloro, el cloro ingresa, hace que la célula postsináptica se sobrecargue
y así no ingresan los demás neurotransmisores, ¿no? La neurona queda inhibida y al hacer eso la persona ya no está en estado de alerta, ¿no? Entra en un estado sedativo. Bien. Hay que tener en cuenta que estos neurotransmisores excitativos son necesarios para las funciones involucradas en el estado normal de vigilia y alerta, ¿no? Lo normal es que nosotros siempre produzcamos estos neurotransmisores, ¿no? Como lo que acabamos de decir, ¿no? Como adrenalina, acetilcolina, noradrenalina, ¿no? Inclusive la noradrenalina y la acetilcolina siempre deben producirse y siempre deben asimilarse por las neuronas, ¿no? Porque cada una cumple una función determinada, ¿no? Entonces, hay que recalcar que los neurotransmisores excitativos van a cumplir una función especial, no solo el estado de alerta, ¿no? No es que me tengan nervioso, ¿no? Y todos los neurotransmisores son malos, ¿no? Aparte de ello, los neurotransmisores realizan otras funciones, ¿no? Como el estado de alerta, la memoria, el tono muscular también, coordinación, tema de las respuestas emocionales, la secreción de las glándulas endocrinas, el control del ritmo cardíaco y la tensión sanguínea y para muchas otras funciones, todos los cuales pueden ser perjudicadas por las benzodiazepinas, ¿no? Entonces tenemos, ¿no? Todas aquellas, ¿no? Las cuales, ¿no? En este caso, eh, como en el caso de las, ¿no? De los neurotransmisores, ¿no? Si consumimos las benzodiazepinas en exceso, podemos inhibir muchas de estas funciones diarias, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado al consumir las benzodiazepinas, porque estamos inhibiendo también las actividades diarias, ¿no? Como memoria, secreción de glándulas, control de ritmo cardíaco. Hay que tener mucho cuidado al consumir benzodiazepinas, ¿no? Dentro de las benzodiazepinas que más se conocen tenemos la prazolam, ¿no? Que bueno, también es conocido dentro de los ansiolíticos. Ansiolíticos tenemos benzodiazepinas, como la del prazolam, ¿no? Que su vida media es de 6 a 12 horas, ¿no? La dosis oral, que puede ser 0,5 miligramos. La bromazepam, que su vida media es de 10 a 20 horas. Su dosis oral es de 5 a 6 miligramos. El clorodiazepóxido o el Librium en su forma comercial. En horas puede estar de 5 a 30 horas, ¿no? Su concentración viene a ser de 25 miligramos de principio activo. El clobazam, que puede estar su vida media en 16 a 60, 12 a 60 horas, perdón. Su dosis oral es de 20 miligramos. Clonazepam, en la cual su vida media está en 18 a 50 horas. Y en la dosis equivalente es de 0,5 miligramos. El clorazepate, que es 36 a 200 miligramos, no, 36 a 200 horas. Su dosis oral es de 15 miligramos. El diazepam, que también es muy utilizado, su vida media alcanza de 200 a 100 horas. Por ello también es muy importante tener en cuenta diazepam. Diazepam es muy fuerte, ¿no? Y su dosis oral es de 10 miligramos. Diazepam de 10 miligramos. Etazolam, también tenemos etazolam, ¿no? Que viene de 10 a 24 horas. Y ¿no? Su dosis oral es de 1 a 2 miligramos. La flunitrazepam, que es la ropinirole, de 18 a 26 horas, ¿no? Y de concentración de 1 miligramo, ¿no? Es muy fuerte. La quetazolam, que viene subida media de 30 a 100 horas, concentración de 15 a 30 miligramos. Loprazolam, que está de 6 a 12 horas, y su concentración de 1 y 2 miligramos. Lorazepam, de 10 a 20 horas, su concentración de 1 miligramo. Lometazepam, que es su vida media de 10 a 12 horas,
Su concentración es de 1 a 2 miligramos. Medazepam, que es de 36 a 200 horas de vida media. Su concentración es de 10 miligramos. Nitrazepam, ¿no? Ansiolítico también. Su vida media es de 15 a 38 horas. Su concentración es de 10 miligramos. Nordazepam, el cual su vida media es de 36 a 200 horas, concentración de 10 miligramos. La oxazepam, de 4 a 15 horas de vida media, concentración de 20 miligramos. La prazepam, 36 a 200 horas de vida media, su concentración de 10 a 20 miligramos. La coazepam, la cual es su vida media de 25 a 100 horas, su concentración de 20 miligramos. La temazepam, que su vida media es de 8 a 22 horas, su concentración de 20 miligramos. Y finalmente la triazolam, la cual su vida media es de 2 horas y su, ¿no?, concentración se dispensa en 0,5 miligramos. Esa es la lista de los ansiolíticos de las benzodiazepinas, ¿no? Muchas de estas medicamentos se encuentran en la categoría 4A, ¿no? Dependiendo de lo que tengamos. Obviamente todos estos medicamentos se expenden o se dispensan con receta médica. Ahora vamos a ver nuestro último grupo, que viene a ser los antidepresivos, ¿no? Los antidepresivos se denomina un conjunto de medicamentos usados para el tratamiento de la depresión. Obviamente este diagnóstico debe ser dado por un médico psiquiatra. No, tú mismo no puedes decir si tienes depresión o no. Eso debe de designarlo un psiquiatra, ¿no? O derivado por el área de psicología, ¿no? Sin embargo, muchos de ellos no son utilizados en la depresión. También se aplican para el tratamiento de otros trastornos y asimismo para algunas dimensiones alteradas en la salud humana. Por ello, el ejemplo de la amitriptilina que le decía, ¿no? La amitriptilina se usa, por ejemplo, también para el tratamiento de dolor, ¿no? Entonces, antidepresivos, ¿no? Pueden ser utilizados por otra especialidad como neurología o neurocirugía, ¿no? Pero obviamente deben ser, ¿no?, recetados por el médico, ¿no? En una prescripción médica. Antidepresivos, ¿no? Se pueden clasificar en diferentes grupos, ¿no? Grupos de antidepresivos. Se puede clasificar en inhibidores de la monoaminoxidasa, que son los IMAO, los antidepresivos tricíclicos clásicos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. También tenemos los inhibidores mixtos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, inhibidores mixtos de la recaptación de noradrenalina y dopamina, inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y antidepresivos con otros mecanismos de acción. Entonces son seis, no, perdón, son siete grupos, ¿no?, de antidepresivos que existen, ¿no? Que se van a, ¿no?, que están disponibles, ¿no? Y que se pueden, ¿no?, estudiar, ¿no? La IMAO, los antidepresivos cíclicos clásicos, los selectivos de la captación de serotonina, ¿no? De serotonina y noradrenalina y dopamina, de noradrenalina y de acción. Por favor. Gracias. Bien. Entonces, para ver de forma, ¿no?, muy concisa el tema de los primeros grupos, tenemos los inhibidores de la enzima MAO, que es la monoaminoxidasa, o también llamado IMAO, ¿no? Actúan inhibiendo la enzima MAO, que es la monoaminoxidasa, e impidiendo por lo tanto que la misma pueda ejercer su acción. Es importante el papel de la MAO sobre los neurotransmisores monoaminérgicos,
favorece su degradación por oxidación. Los IMAO, al unirse a esta enzima, se impiden ejercer efectos. Entonces aumenta la disponibilidad de las monoaminas, ¿no? Entonces, obviamente, estos antidepresivos van a inhibir la enzima monoaminoxidasa, ¿no? Tenemos diferentes grupos de las drogas inhibidoras de la enzima monoaminoxidasa. De los tipos irreversibles y reversibles. Irreversibles, no selectivos, tenemos los hidracínicos como la fenelcina. Y de los selectivos de la MAO-B, la selegilina, ¿no? Que también es muy conocida y muy usada. Los fármacos IMAO reversibles tenemos la tranilcipromina. Y los selectivos de la MAO-A reversibles tenemos las drogas IRMA, ¿no? Como por ejemplo la moclobemida, ¿no? Pues estos son los fármacos, ¿no? Que actúan inhibiendo la enzima MAO, ¿no? La monoaminooxidasa, la cual al unirse a la enzima, ¿no? Impiden ejercer efectos. Los efectos, ¿no? Depresivos que puedan existir. Ahora también hablamos de los antidepresivos tricíclicos, ¿no? La acción antidepresiva obedece a bloqueo de la bomba recaptadora de noradrenalina, serotonina y más débilmente la dopamina, pero a su vez tienen acciones bloqueantes sobre los receptores histaminérgicos, colinérgico, muscarínico y alfa-1, ¿no? Eh, a su vez tienen más acciones bloqueantes sobre los receptores histaminérgicos, colinérgico, muscarínico y alfa-1. El bloqueo del receptor H1 ocasiona sueño y ganancia de peso, ¿no? Es decir, que estos antidepresivos, ¿no? Van a, en este caso, a atacar diferentes receptores, ¿no? Receptores de la noradrenalina, de serotonina y de la dopamina. Por eso que también se le llaman tricíclicos, ¿no? Entonces, las bombas se le llama bloqueo de la bomba recaptadora porque son los receptores, ¿no? Receptores porque, bueno, son más que todo los que ayudan con la recaptación, ¿no? Los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Actúan bloqueando, ¿no? Estos transportadores, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un esquema, cómo es que se realizan estos, ¿no? Estos, estos mecanismos de los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Por ejemplo, para el transportador de serotonina, ¿no? Bloquea y esto va a hacer que no ingrese la serotonina. También antes de que salga la noradrenalina, ¿no? Bloquea el transportador de noradrenalina. Y en el caso de la histamina, ¿no? Y acetilcolina, lo que bloquean son los receptores, ¿no? En este caso, esto hace que disminuya, ¿no? Disminuyan estos neurotransmisores, ¿no? A su vez, también tienen acciones bloqueantes sobre los receptores histaminérgicos y colinérgico muscarínico alfa-1. El bloqueo del receptor H1 ocasiona sueño y ganancia de peso. O sea, si yo bloqueo los receptores histaminérgicos, voy a ocasionar sueño, sedación del paciente y también puede producir aumento de peso. Muchos de estos fármacos que son utilizados para el manejo de la depresión, ¿no? El manejo de trastornos, ¿no? Pueden producir ganancia de peso, ¿sí? La acción anticolinérgica provoca sequedad de boca, ¿no? Puede producir, ¿no? Sequedad de la boca, ¿no? Por su, en este caso, su acción que pueda producir. Puede producir estreñimiento, puede producir visión borrosa y trastornos de la próstata en el varón. El bloqueo alfa-1, ¿no? De los colinérgicos también genera hipotensión arterial, fundamentalmente de tipo ortostática, ¿no? Entonces vemos cómo los antidepresivos tricíclicos pueden actuar con el fin de que el paciente esté en menos estado de alerta,
y pueda, digamos, reducir los síntomas de la depresión, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, acá tenemos, ¿no? Nuevamente la imagen, cómo es que se originan estos mecanismos, ¿no? Cómo es que bloquea desde donde sale la serotonina para que reduzca su concentración, de donde sale la noradrenalina, cómo es que bloquea los receptores de la histamina y el receptor de la acetilcolina alfa. Entonces, esa es su finalidad a fin de que se reduzcan estos neurotransmisores, ¿no? Que pueden ser los exacerbantes de que la persona entre en un estado depresivo. ¿Cuáles son los antidepresivos tricíclicos, no? Tenemos aquí una gama de ejemplos, ¿no? Como la imipramina, la clomipramina, la amitriptilina, las cuales estaba hablando, la nortriptilina, la protriptilina, la maprotilina, la amoxapina, la doxepina, la desipramina, la trimipramina, ¿no? Son ejemplos de estos antidepresivos tricíclicos, ¿no? En el petitorio nacional tenemos la mitriptilina, por ejemplo, ¿no? Y también la clomipramina. Y también tenemos al siguiente grupo, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? Los cuales van a actuar o tienen un lugar específico de acción, ¿no? Lo cual lo diferencia con los antidepresivos tricíclicos es que estos lo hacen, es decir, que tienen un lugar específico en lo cual donde captan la serotonina, ahí es donde van a atacar, ¿no? Donde se van a unir el neurotransmisor de la serotonina, ahí va a captarse, ¿no? Con el fin de que el paciente no esté en un estado tan excitatorio, no esté tan con unos pensamientos, ¿no? Pensamientos que puedan profundizar el estado depresivo, ¿no? Por ello es que en lugar de acción, ¿no? Van a inhibir, ¿no? La recaptación de la serotonina, ¿no? En estos grupos, ¿no? Son muy conocidos porque dos de ellos son muy utilizados, ¿no? Para el manejo de la depresión. En este caso tenemos la fluoxetina, que es muy utilizada, ¿no? Para pacientes con tratamiento de manejo de la depresión. También tenemos el uso de la sertralina. También en el petitorio también se encuentra la paroxetina. Fluvoxamina no se encuentra muy disponible. Citalopram no. Y citalopram sí se encuentra, ¿no? De estos, los más comunes que se encuentran, la fluoxetina, sertralina, paroxetina y escitalopram, ¿no? Aunque sabemos que dentro de este grupo tenemos los seis, ¿no? Escitalopram, citalopram, fluvoxamina, paroxetina, sertralina y fluoxetina, depresivos. Y bueno, esta es ¿no? Quisiera poner esto acá, no se puede. Estos son los grupos finales, ¿no? Los grupos de los antidepresivos, ¿no? Por ejemplo, en la IMAO tenemos la tranilcipromina, ¿no? Del grupo de los tricíclicos tenemos la imipramina, la clomipramina, la amitriptilina, la nortriptilina, la doxepina. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina tenemos la fluoxetina, ¿no? El famoso Prozac, ¿no? Que lo hace un laboratorio estadounidense, ¿no? La sertralina, como el Zoloft, la paroxetina, ¿no? La citalopram, la escitalopram, ¿no? Los inhibidores mixtos de la recaptación de noradrenalina y serotonina, tenemos la venlafaxina, ¿no? Que van a ser mixtos porque inhiben la captación de noradrenalina y serotonina, de dos neurotransmisores, ¿no? Venlafaxina, minacipran y duloxetina. También tenemos inhibidores mixtos de la recaptación de noradrenalina y dopamina, que es el grupo pion. Y finalmente, hay antidepresivos con otros mecanismos de acción, como la mianserina, ¿no? La mirtazapina, el trazodone y la mianeptina, ¿sí?
con los diferentes nombres comerciales. Bien, chicos, eso es todo por el momento, pues hasta el día de hoy. Si hay alguna consulta, algo que no haya quedado claro, pueden hacer sus consultas. Bien, chicos, ¿hay alguna consulta que quieran hacer? Vamos a ver aquí. Muchas gracias, María. Qué bien que te haya gustado la ponencia. Igual el doctor ahí les va a pasar las diapositivas, ¿no? Para que puedan revisar el material, ¿no? Qué bueno que les haya gustado, ¿sí? Entiendo que todo fue, ¿no? Entendible. Gracias, William, también por tu, gracias también por tu apreciación. Les agradezco entonces a todos su colaboración, ¿sí? La participación a cada uno de ustedes. Y bueno, fue una muy buena experiencia. Gracias por su compromiso, por su asistencia, ¿no? Y a cada uno igual les deseo, ¿no? Nuevamente un buen día del trabajador, ¿no? Muchas gracias. Igual esperemos al doctor para que dé sus últimas palabras. Gracias, chicos, y, ¿no? Gracias por todo. Muchas gracias, chicos. Esperemos al doctor Jorge que nos dé las últimas palabras y con eso ya podemos finalizar la sesión. Muchas gracias, chicos.